hace un año que se celebraron las elecciones y en su momento había muchísimo optimismo. Yo recuerdo que las personas estaban dando por hecho de que iba a terminar el gobierno de Maduro y que se estaban cuidando las actas hasta no más. Y yo veía, había mucha esperanza y de repente todo eso se fuma cuando se dan los resultados, que dicho sea de paso, me parecen que eran unos resultados eh, muy cuestionables, porque o sea, no es lo mismo que tú ganes por unos cuantos puntos a que literalmente arrases, o sea, viendo la cantidad de personas que fueron a votar y tú sentías en el sondeo. Gracias, Magdiel, por esta oportunidad. Yo creo que es evidente y ya conocido en toda la región esta migración que hubo tan grande y que hay todavía de venezolanos. Primero que todo, yo tengo que dar las gracias a todos los países de Latinoamérica porque nos han abierto las puertas, más allá de los problemas y obstáculos que hay. Uno siempre tiene que estar agradecido por otros países que les abren las puertas. Eh, es una realidad lo que se está viviendo también en el Caribe, en la actual situación. Venezuela ha pasado por un proceso de emergencia humanitaria compleja, además dicho por las mismas Naciones Unidas. Eso produjo una migración tan grande Ujú. a partir del año 2017 y llegamos al año 2024, donde la candidata María Corina Machado apoyó a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial que logró la presidencia de la República con unas actas que están demostradas, que además están en este país, están resguardadas. Muchas gracias a Panamá por eso. Y que bueno, pasó lo que pasó. Maduro, a través de un control del Consejo Nacional Electoral, se da como ganador y comienza este nivel de conflictividad que además ha impulsado la migración de nuevo. Esto es un caso regional. Esto hay que hablarlo con la mayor seriedad posible. El caso venezolano ya no es un caso, bueno, que los venezolanos pueden solucionar su tema solo. No. Cuando hay un régimen como el venezolano, es un caso regional, es un caso que nos atañe a todos. Por lo cual, todo este año, precisamente, Edmundo González Urrutia tuvo que salir exiliado, como muchos políticos hemos tenido que salir de Venezuela por razones de seguridad. Pero allá queda todavía la candidata ganadora de primarias, que es María Corina Machado, la líder actual de la oposición, con el 93% ganó unas primarias Ujú. en Venezuela, que sigue llevando eh, todo el tema de conflictividad, pero que también le pide abiertamente a la región un apoyo enorme porque el caso de Venezuela no es un caso venezolano, es un caso que si en Venezuela sigue y permanece ese régimen, es como un cáncer, puede llegarle a los demás países. Pero ahora, Simón, hace un año que se celebraron las elecciones y en su momento había muchísimo optimismo. Yo recuerdo que las personas estaban dando por hecho de que iba a terminar el gobierno de Maduro y que se estaban cuidando las actas hasta no más. Y yo veía, había mucha esperanza y de repente todo eso se fuma cuando se dan los resultados, que dicho sea de paso, me parecen que eran unos resultados eh, muy cuestionables, porque o sea, no es lo mismo que tú ganes por unos cuantos puntos a que literalmente arrases, o sea, viendo la cantidad de personas que fueron a votar y tú sentías en el sondeo en las calles, o sea, no en los medios oficiales, sino los de la gente, o sea, las redes sociales y demás, todo apuntaba a que definitivamente pues, iba a haber un juego electoral justo, pero al final hubo mucho secretismo, no se revelaron los detalles, se peleaban las actas, o sea, una situación muy, pero muy cuestionable que, y no lo digo yo, o sea, incluso llevó a países, incluido Panamá, a rechazar los resultados y romper relaciones, que hasta hace poco, ayer incluso el presidente de la República le hacían la pregunta sobre las relaciones diplomáticas, el presidente dijo abiertamente que no iba a entrar nuevamente en relaciones diplomáticas, sino solamente consulares, por un aspecto humanitario que tiene todo sentido del mundo, ¿no? Totalmente. En el caso de Panamá entendemos que está un tema económico, está el tema de la aerolínea nacional Copa, que además es que es la interconecta Venezuela con el mundo, pero
La realidad es esa. Y ni hablar también, Simón, de la cantidad de venezolanos que viven acá. Totalmente. Y Que, agradecido por Panamá por haber recibido a nuestros compatriotas venezolanos. Yo a cada país que llego le doy las gracias porque entiendo lo que hemos vivido a partir del año 2017. Yo creo que nosotros tenemos que ser humildes con los venezolanos, aceptar de que hemos tenido que salir de nuestro país por razones políticas, por razones económicas, y tenemos que agradecer a esos países que nos han recibido. Pero más allá, Magdiel, es evidente lo que está pasando en Venezuela. Hubo una victoria contundente de Mundo González Urrutia, prácticamente doblado, donde hay unas actas que lo comprueban. El régimen de Maduro salió esa noche con un resultado que se lo sacó precisamente de una servilleta. Es más, hay algunas personas que le llaman el servilletazo, quedará para la historia eso. Pero de que toda la región tiene que atacar el tema de Venezuela, porque ahí hay un régimen, ahora precisamente los Estados Unidos también está tocando el tema, de que no solamente es un robo electoral, también hablan del tema de narcotráfico, que ellos tienen las pruebas, eso es totalmente cuestión de los Estados Unidos, precisamente demostrar las pruebas de que si de verdad el régimen de Maduro está metido en temas de narcotráfico. La realidad es que en Venezuela se han dilapidado millones y millones de dólares en el tema petrolero. Si además de dilapidar el negocio de los venezolanos, que es el negocio petrolero, están metidos en temas de narcotráfico, es impactante entonces el tema venezolano, sin duda alguna. Porque no solamente acabaron con la industria petrolera, con PDVSA, también están metidos en cuestiones ilegales, según lo que dicen los Estados Unidos. Entonces es un tema regional que hay que subsanar, porque eso puede infectar al resto de la región. sí, pero ¿cómo crees que llega a afectar a los países vecinos? Bueno, que estamos viendo Ecuador ahorita, lo que ha pasado en Ecuador en los últimos años, como de ser uno de los países más pacíficos del continente. La violencia se exporta, Magdiel, y discúlpame que te interrumpa. Cuando tú ves un país donde un régimen como el venezolano todavía puede seguir actuando, los demás países ven, bueno, pero si Venezuela lo hace, yo también lo puedo hacer. Es un tema de ejemplo. Venezuela es un mal ejemplo. Y eso hay que atacarlo. Para el sistema democrático regional, Venezuela es un problema. Ahora yo te pregunto, ahora que tú Bueno, hablas Venezuela no es acerca... un problema. El régimen de Maduro es un problema. Los venezolanos no somos un problema Claro, claro. y queremos... No, totalmente. Yo creo que te entendimos, la mayoría de nosotros te puede entender de ese punto, pero mira, y aprovechando que bueno, eres politólogo y lo demás, acabaste de tocar un aspecto que aquí lo tratamos incluso con Miguel Orros los miércoles en Estructuras para Crear Justicia. Y yo trato de hacer hincapié en el aspecto de la democracia, porque para nosotros en Panamá hay una generación, incluyéndome, que nació después de que se restaura la democracia, que no sabemos lo que es un régimen dictatorial. Totalmente. Y entendemos como democracia algo que es tácito, que está, pero a ver, no es la misma realidad para todos en todas partes. Y es el único sistema político que hemos concebido, o sea, desde hace, qué sé yo, 36 años para acá. Eh, no obstante, pareciera que la dinámica internacional está alterándose al punto de que volvemos a cuestionar el sistema democrático como el sistema o el mejor sistema político para poder administrar los países. O sea, no sé cómo lo miras en este Mira, punto. es que la realidad, y si nos vamos totalmente al lado politológico y no como venezolano, para mí hay dos ejemplos mundiales. Está el tema China, Uh-huh. totalmente respetable, una producción, un país muy productivo, con excelentes niveles económicos, donde no hay una democracia, creo que es evidente, creo que todos tenemos que entender eso, y tenemos a Estados Unidos, que tiene sus conflictos internos, que además sigue siendo la nación más poderosa del mundo, pero que precisamente esos conflictos internos nos dejan ver al resto de las naciones decir, bueno, pero ya voy, este es el camino que yo quiero tomar o el camino es el chino. Esto es una decisión que tenemos que tomarlo como humanidad. ¿Cuál de los dos ejemplos es el que tenemos que tomar? El de Estados Unidos como una nación occidental, fundada precisamente en los valores democráticos, de justicia, de igualdad y de equidad, o, bueno, también está el modelo chino, totalmente respetable,
muy productivo que hemos visto. China entró a los mercados abiertamente comenzando este milenio en el 2000. Y hemos visto un repunte, es muy eficiente. Sería mentira no decir que esa economía ha sido en poco tiempo excesivamente eficiente. Aquí quedará en nosotros. Nosotros somos una región democrática. Bueno, nacimos con la idea de república. O sea, la verdad, los países del continente nacieron con esa idea, ¿no? De ser repúblicas democráticas. Repúblicas democráticas. Si nuestra concepción inicial son repúblicas democráticas, nosotros tenemos que defender precisamente eso. Esa visión democrática, entender que tenemos errores, que nuestros líderes no son santos, que precisamente nuestros líderes políticos vienen de la sociedad. Entonces tienen los mismos problemas. Es decir, no le pidas que tu alcalde, que tu gobernador, que tu diputado, representante, sea un ángel si tú precisamente en la calle no eres precisamente un ángel y respetas todo. Entonces, los líderes salen de la sociedad, salen del pueblo. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra pueblo porque ha sido muy mal utilizada precisamente en Venezuela. Pero no, en todas partes. O sea, en todas partes tú escuchas y yo pregunto, pero entonces, ¿quién es el pueblo? El pueblo, sí. Es eso etéreo, o sea, que se mal usa. Que sea el pueblo. Que la Constitución dice que el poder emana del pueblo. Sí, pero ¿cuál pueblo? O sea, ¿cuál pueblo? Claro, totalmente. Pero sí es eso. Si no le pidas a tus líderes que sean diferentes, si tú te comes el semáforo, si tú no pagas los tributos, es algo que puede ser hasta chocante, pero el primero que tiene que dar el ejemplo eres tú como individuo, para que le pidas también a tu líder, mira, yo pago mis impuestos, yo soy una buena persona, soy un buen padre de familia, soy trabajador, tú tienes que serlo, porque yo doy el ejemplo como individuo. Bueno, y ese es el llamado a todos, pues, como sociedad. Claro, ahora volviendo al tema de Venezuela, bueno, tú te pones a escuchar todos los comentarios, análisis de medios internacionales en lo que está pasando, y hay como, o sea, hay distintas teorías, pero ninguna como que termina de convencer. Mira, hay una esperanza que precisamente esta presión que está haciendo Estados Unidos desde el punto de vista militar termine en una negociación. Yo no veo viable un conflicto interno en Venezuela. Yo creo que Venezuela tiene los recursos para poder reconstruirse. Espero que el chavismo entienda que no se puede llevar a niveles de conflictividad tan grandes. Es el momento de dar un paso al lado. El chavismo va a seguir existiendo de una forma u otra. No esos líderes corruptos, problemáticos e inmiscuidos en delitos. Pero al que le guste esas tendencias de izquierda, bueno, tendrá que tener un partido y tendrá que medirse en Venezuela, que es lo normal. Por eso yo lo que le digo, esperamos. Claro que sí. Y Simón, y hay algo que me pone a pensar un poco en todas estas dinámicas, porque todos estos conflictos a mí me dan cierta sensación como de que estamos echando hacia atrás. O sea, que estamos después de que se había avanzado tanto, tú sabes, ¿no? O sea, es decir, regionalmente la democracia. Sí, no, bueno, pero no solamente regional, o sea, incluso tú miras en el mundo ha habido como una especie de transformación, porque los 90s estuvieron marcados por distintas situaciones, distintos eventos, incluso a principios de los 2000, en un mundo muy convulso. Y luego entramos como una etapa de cierta paz, que por supuesto hubo conflictos, pero no estaban tan presentes como los vemos hoy día. Yo creo que eso es debido a algo que es evidente. La decadencia, si podemos decir con el mayor respeto, del hegemón. Después de las Torres Gemelas, Estados Unidos se inmiscuyó precisamente en el Medio Oriente. Dejó avanzar muchos regímenes no democráticos en la región. Y la realidad es que parece que las sociedades tienen esa autocracia ahí, ese poquito autocracia, así como si les gusta, ¿no? Todos nuestros países han pasado por dictaduras militares, casi todos. Creo que, obviando Colombia,
Pero todos hemos tenido nuestro tirano que ha sido querido por ese pueblo, esa concepción. Colombia es un caso que creo que es digno de estudiar, ¿eh? Porque en toda su historia creo que no había un tiempo realmente de dictadura militar como pero la nuestra, ¿no? Como la chilena, como pero no había la tampoco, panameña. siento yo que no había un periodo así como que estén tranquilos, o sea... Pero han tenido conflictividad precisamente por el tema del narcotráfico, y ¿no? lo siguen teniendo, el ¿no? tema de la guerrilla. Y las guerrillas y todo lo demás, sí. Totalmente. Y tanto Venezuela como Panamá, pues pues somos países vecinos, o sea, como sea. Creo que lo vemos resentido. Bueno, pero la realidad es que sí. Es evidente que la democracia está pasando por un momento bastante decadente en el mundo. Estamos viendo precisamente lo del asesinato de este muchacho. No importa sus ideas, yo sí lo voy a decir en Estados Unidos, de Charlie Kirk. Si eran conservadores, un asesinato es malo con quien sea. Es que nos estamos... Eso es evidente. Es decir, gente celebrando porque eso está muy mal. No está mal. Es un padre de familia, un muchacho de totalmente. Fe. Ahí es donde están las demostraciones que nuestras democracias están bajo asedio. Claro, y la radicalización. Creo que nos estamos radicalizando y efectivamente, ¿sabes? Y principalmente en cuanto a la ideología. Bien, el pensar es algo de cada quien. O sea, yo no te puedo exigir a ti que pienses igual que yo. Y algo que nos permite, por lo menos esa concepción de la democracia que tenemos nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, es que yo puedo pensar, no tienes que estar de acuerdo, pero o sea, no me vas a matar por eso. Tenemos que practicar la tolerancia. Creo que para mantener nuestras democracias, bueno, que en Venezuela no la hay que decirlo abiertamente, porque si se robaron unas elecciones y no están aceptando al presidente electo, pero nuestras democracias, estoy hablando desde el punto de vista regional, tenemos que practicar la tolerancia, sin duda alguna. Pero dime algo, democracia, porque nosotros usamos mucho la palabra democracia. Yo sigo pensando que a veces como que la damos por hecho, que no nos damos cuenta de que tenemos algo que es valioso, que no es que eso siempre existió. Tan por hecho que no la defendemos. No, ese es el problema. Claro. Tan de hecho que, bueno, pero esa va a seguir ahí. Y se montó otro más. Y siempre hay una crítica. Yo a veces lo veo con amigos venezolanos que están afuera. Porque uno, bueno, cuando va pasando por diferentes países, obviamente se reúne con las comunidades venezolanas en todos los países. Y lo que escucha es que todos los políticos son ladrones. Y yo he visto, Magdiel, exalcaldes, y no son exalcaldes porque perdieron, exalcaldes porque el gobierno los sacó de su trabajo, de ser alcaldes electos legítimamente en Venezuela, trabajando en otros países de taxi, de delivery, porque la realidad es que si él hubiese sido corrupto no estuviese en otro país trabajando de delivery. Entonces, claro, no. Y eso lo respondo inmediatamente. Ajá. Es que todos los políticos son malos. Ahí es donde está el grave problema. No podemos seguir contaminando toda la casta política por 1, 2 o 3, o un porcentaje. No, y satanizamos el hecho de que tenemos, o sea, caramba, el sistema es una cosa, que la gente sea mala, pues todos tenemos algo, por eso ¿no? Lo dije, el individuo, precisamente ese individuo que no respeta el semáforo. Claro. Ese individuo que no paga los tributos, ese individuo que deja, y voy a decir algo muy venezolano, una mujer preñada y la deja. Eso es algo muy latinoamericano. Es el que dice que los políticos son malos. Ya voy, hermano. Primero, chequéate tú. Sí, claro. Para poder criticar a tus líderes políticos. Pero yo sí creo que es eso. Damos la democracia por sentado y eso es un punto muy importante. Uh-huh. La democracia hay que practicarla todos los días, hay que defenderla. Nuestros líderes políticos echamos muy buenos, están metidos en la política. Claro, hay buenos liderazgos. No, pero entonces si tú dices que el gobierno hizo algo bueno, entonces tú eres un vendido. O sea, yo me pregunto, ¿pero por qué? Es que hay una crítica automática hacia la casta política y eso solo nos lleva a matar nuestras democracias, nuestro sistema democrático. Pero pregúntate, ¿quiénes son los que más elevan los discursos antidemocráticos? Son los que quieren tener el poder y quieren perpetuarse. Y ahí está muy mal. Claro, por supuesto. Está muy mal lo que está pasando por lo menos en España. Nosotros ninguno de los dos somos españoles, pero vamos a dar una opinión sobre el sistema español. El sistema español, después de pasar por una dictadura como Franco, pudo tener una democracia que además mejoró sus niveles de calidad de vida de forma fascinante. España pasó de una industria incipiente a una industria consolidada. Los niveles de PIB de España llegaron a ser, hace 10 años, sorprendentes después de la dictadura de Franco.
Bueno, pero ahora España está en una pelea continua. PSOE, PP, Vox, que si la migración, que si no la migración. Esos políticos no se entienden y lo que no están viendo es que están acabando el sistema democrático español, que además es ejemplo para nosotros, para las antiguas colonias, porque si a España le va bien, a los países iberoamericanos le debería ir bien, porque la relación es normal, no es que dependemos de España en lo absoluto, pero sencillamente la seguimos viendo como un ejemplo. Lo que pasa, se gritan, lo que está pasando a veces en la Cámara en España es sorprendente. Bueno, yo siento que también depende, por lo menos en esta parte del hemisferio para arriba, Estados Unidos tiene mucha influencia, eso es innegable. O sea, no hablo solamente de Panamá, o sea, tú miras Costa Rica, miras El Salvador, miras Guatemala, miras Honduras. O sea, son países que responden a los intereses porque, claro, son los principales socios comerciales que tenemos. Yo creo que tiene todo el sentido de la palabra, perdón, todo el sentido del mundo. No obstante, lo que está pasando en el mundo hoy día y todos estos discursos en donde no hay tolerancia están haciendo que la dinámica que pretendía preservar ese modelo democrático empiece a decaer y eso de alguna u otra manera nos afecta. Entonces la pregunta es, si no hay democracia, y con estos 2 minutos que me quedan, Simón, si no hay democracia, ¿qué nos queda? Bueno, si no hay democracia, sencillamente el otro modelo que podemos observar es el modelo chino. No hay de otra. No, y si no funciona, porque, a ver, hay que decir una cosa. China es una cultura milenaria. Totalmente. O sea, por eso lo digo con total respeto. Eso es lo que decidieron ellos. No, pero a lo que voy, o sea, tiene una cultura milenaria. Ellos, el asiático es conocido porque es muy, ¿cómo te digo? Es muy de principios. O sea, los asiáticos, la concepción que nosotros tenemos aquí los asiáticos es que ellos son muy cumplidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Un modelo en América Latina, como en China, a ver, siendo nosotros como somos, yo no me lo imagino. Es poco probable porque aquí el latino nos gusta opinar, nos gusta elegir. Además, yo lo digo, aunque vengo de Venezuela, eso es un momento mágico, muchachos. El momento de la elección, después de todo, es un momento mágico. Claro. Es un día feliz. Ese domingo, cuando uno va a votar, entonces va con la familia, le dice a la hermana, le dice al papá, a la mamá, mira, ¿a qué hora votas tú? ¿En qué colegio es que votas? Todo lo demás. Por lo menos estoy diciendo como el ejemplo venezolano. Eso es lo que tenemos que proteger. Ese momento de decisión, ese granito de arena de cuidar nuestros sistemas democráticos regionales es sumamente importante. Y eso se lo digo al de a pie, al taxista. Tenemos que proteger nuestros sistemas democráticos. No, totalmente. Decidiendo y votando. Bueno, Simón, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias. Aquí seguiremos hablando para actualizarnos y ver también cómo se percibe y todo esto cómo nos afecta en la región. Así que, bueno, Simón Canelón, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a nuestro último cambio comercial. No se vaya, que en breve regresamos con más aquí en las tardes relax de Radio Ancono.